¿Y cuál es el otro paciente que se nos puede presentar, que puede estar internado en una sala de clínica? Una anemia hemolítica. Y la anemia hemolítica es muy particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ver bien cuándo indicamos la transfusión, cómo seleccionamos el componente y cuál es el volumen óptimo a ser transfundido. Con respecto a la selección del componente, obviamente es el glóbulo rojo, pero estos pacientes suelen tener anticuerpos que impiden una buena compatibilidad. ¿Por qué? Nosotros cuando recibimos en el banco de sangre una solicitud de transfusión, tomamos la muestra del paciente, tomamos el suero del paciente y enfrentamos ese suero con los glóbulos rojos que le vamos a transfundir, para estar seguros que no hay ninguna incompatibilidad y que estamos bien con el grupo y que el paciente no presenta ningún anticuerpo que moleste en la transfusión. En las anemias hemolíticas autoinmunes, obviamente hay anticuerpos circulando. Y muchas veces cuesta mucho trabajo conseguir una unidad compatible. Esos pacientes suelen tener anticuerpos que nosotros llamamos panaglutininas. ¿Qué quiere decir? Que son anticuerpos de amplio rango térmico que suelen actuar a cualquier temperatura y que tienen y reaccionan a varios antígenos de glóbulos rojos. Entonces, tenemos que tener presente cuando vamos a transfundir una anemia hemolítica que probablemente le pasemos glóbulos rojos y que disminuya la vida media de ese glóbulo rojo transfundido, que no va a durar lo mismo que si fuera un paciente por una anemia nutricional. Que la necesidad transfusional está determinada por la presencia de anemia severa, que se presenta con hemoglobinas menores a 5 gramos por ciento. Cuando la hemoglobina se encuentra entre 5 y 8 gramos por ciento, normalmente estos pacientes no requieren transfusión y esto es, como les dije, estamos ante la presencia de panaglutininas. El volumen, ¿cuánto le vamos a pasar? No tenemos que fijarnos a qué hematocrito queremos llegar. El volumen a transfundir va a variar con el estado clínico del paciente. Obviamente, si tenemos un paciente con 15% de hematocrito, yo voy a querer llevarlo a 20, 21% de hematocrito, pero a veces no se puede. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver que el signo clínico que a mí me originó la transfusión haya desaparecido. Y por ahí lo logro con una unidad un día y otra unidad de concentrado globular al día siguiente. Por lo general, con los pacientes con anemia hemolítica no hay necesidad de superar los 8 gramos por ciento. Siempre vamos a tener en cuenta la edad del paciente y su estado cardiológico, como pasa con las otras anemias, con la anemia no hemovolémica que estuvimos diciendo recién. No debemos producir una sobrecarga para alcanzar el valor de hemoglobina deseado. ¿Qué otro tipo de pacientes se encuentran ustedes? Los pacientes oncológicos. Y acá siempre hubo una gran controversia. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto transfundimos a estos pacientes? ¿Lo llevamos a una hemoglobina de 10-12 gramos o lo dejamos en una hemoglobina de 7-8 gramos por ciento? Lo que, si queremos llevarlo, se llamó en aquel entonces transfusión liberal o una transfusión restrictiva. Se hicieron muchos trabajos decidiendo a ver a qué hemoglobina era óptima y cuánto teníamos que transfundir a estos pacientes. Normalmente lo decide su médico de cabecera, su oncólogo o su hematólogo, si es un paciente con una enfermedad oncohematológica. ¿Es más seguro tenerlo con una transfusión restrictiva, transfundirlo menos y que se mantenga con una hemoglobina menor o llevarlo a una hemoglobina de 10 o 12 gramos? No se sabe. Se han hecho muchos trabajos, ¿sí? Y no hay una respuesta en todos estos trabajos cuál era mejor. Lo que sí se sabe que si uno restringe un poco las transfusiones en estos pacientes, evitamos la sensibilización. Son pacientes que muchas veces requieren transfusiones crónicas y están mucho tiempo transfundiéndose, lo cual origina que también fabriquen anticuerpos, porque uno los somete a varios antígenos diferentes. Y otra cosa que estos pacientes siempre requieren es que hagamos una filtración de estos glóbulos. Utilicemos unos filtros especiales que conectamos los glóbulos rojos para intentar disminuir la mayor cantidad posible de glóbulos blancos que vayan en la transfusión. ¿Cuál es el umbral de hemoglobina más seguro para este tipo de población? Permanece incierto. ¿En qué momento los transfundimos? No sabemos. ¿Es un paciente que va a recibir quimioterapia y por ahí con 21 de hematocrito está perfecto, pero tengo que hacerle el próximo ciclo y sé que lo voy a anemizar más? Probablemente lo transfunda.
Pero si es un paciente que voy a mandar y que va a estar en etapa de descanso y no está sintomático, probablemente decida no transfundirlo. Vayamos ahora a la terapia transfusional de la hemostasia. ¿Qué usamos en la terapia transfusional de la hemostasia? El concentrado de plaquetas, ya sea manuales o por aféresis, el plasma fresco congelado, los crioprecipitados y los hemoderivados que les mencioné recién. Vayamos al concentrado de plaquetas, ¿sí? Acuérdense el esquemita y el concentrado de plaquetas está acá, ¿sí? El concentrado plaquetario. Tenemos dos tipos de concentrado plaquetarios, como habló recién Martín, el que se obtiene de una unidad de sangre, ¿sí? Que es una unidad cada 10 kilos de peso, es un volumen chiquitito, es un incremento entre 5.000 a 10.000 plaquetas por milímetro cúbico, pero si yo voy a transfundir a un paciente que pesa 70 kilos, voy a usar 7 unidades de plaquetas. Lo voy a exponer al paciente a 7 personas diferentes, porque yo para obtener 7 unidades de plaquetas manuales necesito 7 donantes de sangre. Acuérdense que se obtiene una unidad de plaqueta manual por cada unidad de sangre extraída. O voy a utilizar el concentrado plaquetario de aféresis, que equivale a 6 a 10 unidades de plaquetas. El incremento es mucho mayor, pero sí tengamos en cuenta que el volumen que voy a transfundir es bastante más grande. Un volumen varía entre 200 a 400 mililitros. ¿Qué es lo que hace el concentrado plaquetario? Previene la hemorragia al mejorar la trombocitopenia, como les comentó Martín. Obviamente es la terapia de primera línea en el caso de una hemorragia aguda en pacientes con recuento plaquetario bajos o en usuarios de antiplaquetas. Y la controversia mayor, ¿dónde está? ¿Cuándo transfundo en forma preventiva plaquetas? Se vio que en pacientes con leucemias agudas, por ejemplo, disminuían sus episodios de hemorragia si uno hacía transfusión de plaquetas en forma preventiva. Hasta el año 90, el número que se requería para hacer una transfusión preventiva, ¿qué quiere decir preventiva? Que no tiene síntomas de sangrado, ¿sí? Yo veo el laboratorio y el paciente no tiene ni petequias, ni hematomas, y tiene un recuento. En aquel entonces, hasta el 90, se utilizaban recuentos inferiores a 20.000 por milímetro cúbico. Y acá pasó lo mismo que pasaba con los glóbulos rojos. Se hace de 20.000 o menor a eso, también se hicieron trabajos, vieron que había pacientes que no presentaban signos de sangrado entre 5.000 a 10.000. Obviamente, criterios de transfusión más rigurosos, también bajó el número de transfusiones en estos pacientes. Y con eso bajamos el riesgo asociado a la exposición crónica a estos elementos. ¿Por qué? Porque lo voy a sensibilizar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con pacientes con aplasia medular que reciben muchos concentrados plaquetarios? Llega un momento en que se hacen refractarios a las plaquetas. ¿Por qué? Porque fabrican anticuerpos antiplaquetas. ¿Cómo hacemos? Hay un montón de números que uno toma. ¿Cómo hacemos que cuando transfundimos y se dice que pacientes con insuficiencia medular, aplasia medular o enfermedades hemato-oncológicas en quimioterapia o por un trasplante o candidatos al trasplante, se espera a que el recuento plaquetario sea menor a 10.000, siempre y cuando no haya síntomas de sangrado cutáneo o mucoso, como les mostró Martín en la charla anterior. También es cierto que en pacientes con tumores sólidos, especialmente los localizados en sistema nervioso central, en tumores ginecológicos, melanomas o grandes sitios de necrosis tumoral, el umbral sube un poquitito y se dice que es necesario transfundir en forma preventiva con recuentos menores a 20.000. Pacientes que ustedes se encuentran en la sala, ¿sí? Con recuento plaquetario bajo, pacientes que andan bien, normalmente no sangran y resulta que hay que hacerle una biopsia hepática. ¿Qué recuento de plaquetas utilizamos? Y por encima de 50.000. El valor hemostático que se requiere con estos pacientes es un recuento plaquetario por arriba de 50.000. Lo mismo para realizar un bypass, una cirugía mayor en pacientes con leucemia,
En las endoscopías, tengo que hacerle una endoscopía al paciente, requiere un recuento plaquetario mayor o igual a 40.000, ¿sí? Le tengo que poner una vía central con 40.000 por milímetro cúbico, andamos bien. Tengo que hacer una fibrobroncoscopía con lavado bronquialveolar mayor a 30.000. Una punción lumbar en pacientes con leucemia mieloide aguda, se les pide un recuento. Las pacientes con leucemia mieloide aguda tienen mayor tendencia al sangrado por plaquetopenia y se pide que tengan un recuento plaquetario por arriba de 25.000, y en los pacientes con leucemia linfática aguda se les pide un recuento mayor a 10.000. Obviamente la transfusión se hace prácticamente en simultáneo, ¿sí? O muy poco tiempo antes de realizar cualquier proceso invasivo. Vamos a los próximos hemocomponentes, ¿sí? El plasma fresco congelado y el crioprecipitado. Y vamos a hablar un poquito de los derivados de estos plasmas, que son los concentrados de factores de la coagulación. ¿Cuáles son los trastornos de los factores de la coagulación? Los estuvo comentando Martín: la hemofilia, que es el déficit de factor 8, la hemofilia A, la hemofilia B, la enfermedad de von Willebrand, o las deficiencias congénitas de otros factores que son más raros. Lo mismo que hablamos hace un ratito en las hepatopatías, ¿sí? Las deficiencias de factores K dependientes, los inhibidores y la hiperfibrinolisis primaria o secundaria. El plasma fresco congelado. ¿Cuándo tenemos plasma fresco congelado? Tenemos que centrifugar la bolsa que le extrajimos al donante dentro de las 6 horas. Contiene todos los factores de la coagulación, particularmente los K dependientes, ¿sí? Cuando lo indico, en los déficits de factores de la coagulación, congénitos adquiridos, hepatopatía, la coagulación intravascular diseminada, la transfusión masiva o la PTT, y como dijimos antes, la dosis general es 15 mililitros por kilo. El crioprecipitado. El crioprecipitado tiene un poquito más de elaboración. Yo llego hasta el plasma fresco congelado, hago la centrifugación, separo la bolsa que voy a congelar, la congelo. Una vez congelada, la elaboración de crioprecipitado lleva 48 horas. Una vez que se congeló, saco esa bolsa de plasma fresco congelado, que va a tener una bolsa satélite, y hago su descongelación a 4 grados. Lo que precipite a 4 grados está cargado de factor 8 coagulante, ¿sí? Factor von Willebrand y fibrinógeno. ¿Cuáles son las indicaciones? En la hemofilia A, siempre que no tenga el factor liofilizado, no tenga factor 8 comercial. En la enfermedad de von Willebrand, en la deficiencia de fibrinógeno, en la deficiencia de factor 13, y la dosis es 1 unidad por cada 10 kilos de peso. De los hemoderivados, tenemos por supuesto el concentrado liofilizado acá en la Argentina de factor 8, de factor 9, el complejo protrombínico, que es el Protromplex o el Veriplex, y el factor 7 activo. No tenemos en el país, por ejemplo, fibrinógeno, factor de hemoderivado, un concentrado liofilizado de fibrinógeno, por eso utilizamos el crioprecipitado. El concentrado protrombínico que les habló Martín, ¿sí? Tiene todos los factores K dependientes. Nosotros conocemos dos preparados comerciales, que es el Protromplex y el Veriplex. ¿Cuáles son las dos variables? El nivel hemostático que buscamos, ¿sí? Es la cirugía menor entre un 30 y 50%, y si tenemos que hacer una cirugía mayor entre 50 y 80. La fórmula es como les comentó Martín recién. ¿Y cómo hacemos? ¿Usamos el plasma fresco congelado en un paciente anticoagulado? Sí. Si existe un sangrado severo, un paciente que está anticoagulado y tiene un RIN patológico, ¿sí? O una concentración disminuida y sangra. Si no, como comentamos antes, lo que se hace es suspender la dosis. Lo mismo es para los pacientes pediátricos. No hay justificación para el uso de plasma fresco para revertir la prolongación del RIN, porque si no hay sangrado o no tengo que hacer ninguna maniobra invasiva perentoria que me apure, solo con suspender la anticoagulación y ajustar la dosis, yo voy a corregir el tiempo de protrombina. No olvidar, el uso de plasma fresco congelado no está indicado en las siguientes situaciones. En el reemplazo de volumen, ¿sí? No debe ser utilizado para reemplazar volumen en niños o adultos. Los cristaloides son más seguros, económicos y de mayor disponibilidad.
como líquido de sustitución en un recambio plasmático. Si yo tengo que hacer una plasmaféresis terapéutica, no voy a usar plasma fresco congelado, salvo que se trate de una púrpura trombocitopénica trombótica, que sí es el líquido de sustitución, o en la enfermedad de Gottpastor. Alteraciones en los estudios de coagulación sin evidencia de sangrado, no voy a usar plasma fresco congelado, y tampoco para el aporte de proteínas plasmáticas.